La leyenda del amo. Este hecho ocurrió en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a principios del siglo XIX. En este lugar existió un hombre llamado Esteban, que trabajaba como peón para un rico hacendado, quien a su vez tenía una hija que era muy hermosa. Esteban tuvo el atrevimiento de fijarse en ella, y por increíble que parezca, la muchacha no lo rechazó. El rico hacendado no permitiría que su única hija tuviera un romance con su trabajador, así que actuó de inmediato. A él lo despidió y a su hija le prohibió que lo volviera a ver. En aquella época lo que ordenaba el padre de familia era ley. Pasó el tiempo y la hija finalmente se casó con un hombre que era de su clase. La noticia de que su amada se había casado con otro hombre derrumbó a Esteban. Mientras permaneció alejado de ella, trabajó muy fuerte para hacerse de alguna fortuna. Había comprado ganado y también sembró su propia cosecha. Esto lo hizo para superarse y tener algo que ofrecerle a su amada. Esteban, a pesar de su sueño frustrado, continuó trabajando fuerte. Quería convertirse en un rico hacendado como su antiguo patrón, y así nadie lo humillaría. El tiempo pasó. Esteban comenzó a tener cada vez más dinero, compró más ganado y amplió sus parcelas. Tenía ya algunos peones a su servicio. Adquirió una hacienda que tomó a buen precio porque estaba en ruinas. A él no le importaba cómo estaba. Esteban parecía tenerlo todo menos lo que lo motivó a hacer este cambio en su vida. No tenía a su amor. Odiaba a las mujeres, en especial a la hija de su patrón, que se casó con otro hombre, pero como se había marchado lejos, no podía vengarse de ella, así que se desquitaba con cualquier mujer que se le pareciera. Se robaba a las chicas y se las llevaba a su hacienda, abusaba de ellas y las encerraba en un calabozo que había mandado construir debajo de un pozo. A pesar de que Esteban tenía varias mujeres cautivas, seguía robándoselas, no le importaba que fueran casadas. La gente le temía y no había nadie que se atreviera a hacerle frente. Se había convertido en un hombre temido y poderoso. Su capataz era el encargado de alimentarlas, pero lo hacía solo cuando Esteban se lo ordenaba, que era de vez en vez. Algunas mujeres murieron por inanición. Así vivió por mucho tiempo, actuando con total impunidad y sin misericordia. Cierto día Esteban fue invitado a una fiesta de ganaderos a Guadalajara, en donde conoció a una hermosa chica llamada Rosita, una joven blanca, rubia y de ojos azules. Esteban se sintió atraído por ella y comenzó a cortejarla. Rosita no lo rechazó, tampoco su padre, que vio con buenos ojos que el amo se convirtiera en su yerno. Esteban le propuso matrimonio a Rosita y ella aceptó. Esteban la llevaría a vivir a su hacienda, que antes debía arreglar su futuro hogar. Comenzó a restaurar la hacienda para que fuera el lugar perfecto para ella. A pesar de estar enamorado, Esteban no se tentó el corazón con las mujeres que tenía en cautiverio y ordenó que sellaran el acceso al calabozo, sin importarle que aún estuvieran vivas. Los gritos de ellas pidiendo clemencia se escuchaban hasta afuera. Finalmente el día de la boda llegó. Esteban y Rosita se casaron en Guadalajara y enseguida se fueron de luna de miel. A su regreso se instalaron en la hacienda recién restaurada. La servidumbre y los peones de Esteban veían de forma extraña a Rosita, sintiendo algo de lástima por ella porque sabían que al lado de su patrón corría mucho peligro, que tal vez sus días estaban contados. Rosita era una chica inteligente y notó las extrañas miradas. Incluso alguna vez escuchó un desconcertante comentario entre la gente del pueblo. Ojalá ella no corra la misma suerte de las otras muchachas, pobrecita. De inmediato un escalofrío le recorrió el cuerpo y comenzó a investigar el porqué de tal comentario. Entre los jornaleros de su marido estuvo investigando, pero estos no le dijeron nada. Tuvo que ingeniárselas para poder escuchar lo que ellos platicaban, y así fue como se enteró del oscuro pasado de su marido. Para Rosita era muy difícil creerlo. Para ella, Esteban era una buena persona. No podía imaginar que fuera el ser tan despiadado que ellos decían. ¿En dónde está el calabozo? ¿Dónde están esas mujeres?
Le preguntó Rosita al capataz de la hacienda, pero éste no le contestó. Se puso nervioso con la inesperada pregunta y le dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Aquí no hay ningún calabozo, niña, le contestó el hombre desviando su vista hacia el fondo de la hacienda. Rosita notó esto y miró hacia ese lado, donde vio que estaba un pozo. El capataz, al darse cuenta que la esposa de su patrón ya había descubierto el lugar, se retiró sin pronunciar palabra. Rosita sabía en dónde estaba la entrada al calabozo, pero tenía que esperar a que su marido se marchara. Él viajaría a Guadalajara para atender un negocio. Esteban se despidió de ella y Rosita aguardó a que oscureciera para investigar. Ella se dirigió al pozo y con la luz de la luna vio que la entrada tenía unas tablas. Las removió sin problema. Después descendió por una escalinata hecha de adobe. Al paso encontró un quinqué, el cual encendió para iluminarse. Al llegar al calabozo, Rosita observó dentro de unas celdas los cuerpos sin vida de las mujeres. El hallazgo fue tan horrible que Rosita salió de inmediato de ese lugar, sintiendo terror por Esteban, quien en ese momento volvía a la hacienda. Esteban vio que Rosita había salido del calabozo y sintió que su mundo se derrumbaba. Su esposa ahora sabía su oscuro pasado. En cuanto ella lo vio, echó a correr como si hubiera visto al diablo. Esteban fue detrás de ella, aún montado en su caballo, pidiéndole que le perdonara lo que había hecho. Pero ella seguía corriendo. Rosita se dirigió al río donde precisamente su marido se robaba a las mujeres. Por esos días había llovido con fuerza y la corriente había crecido. Rosita, en un arranque de pánico o locura, se arrojó al agua. Esteban intentó salvarla y se metió al río con todo y caballo. La corriente era tan fuerte que los arrastró. Rosita y Esteban murieron ahogados y sus cuerpos jamás fueron encontrados. Con el paso del tiempo, a la orilla del río, se ha visto a una hermosa joven vestida de blanco, que ante la mirada sorprendida de la gente, se arroja al agua. Los que conocen la historia del amo saben que se trata del fantasma de Rosita. También se comenta que en ese mismo lugar se ha visto por las noches de luna llena a Esteban cabalgando a toda prisa su corcel negro. Los frailes. Cuando los españoles arribaron a tierras indígenas, se apropiaron de todo lo que se encontraban a su paso: plumas preciosas, joyas, granos, animales y hasta mujeres. Algunas se resistían a los abusos, sin embargo, otras aceptaban los ofrecimientos hechos por los conquistadores y de buena gana se convertían en sus amantes, en sus guías y en sus llaves para adentrarse en la cultura azteca. Una de las mujeres se olvidó por completo de sus tradiciones. Fue cegada por un fraile español, quien rápidamente la hizo su mujer, y se olvidó de evangelizar a los indios. Los ancianos, sabios de la tribu, vieron con malos ojos la relación de la pareja, por lo que advirtieron a la mujer: Huitzilopochtli odia a los hombres blancos y barbados, castigará a todo aquel que se atreva a traicionar a nuestra raza. La indígena hizo caso omiso de las creencias de los viejos y continuó los amoríos con el conquistador. Una vez más, los sabios intentaron persuadirla de abandonar el mal camino que había tomado y le recordaron: Xochiquetzal no quiere que nuestra sangre se mezcle con la de los españoles, que tan crueles han sido con nosotros. Debes saber que enfermará a nuestros hermanos profanos. Sin embargo, la indígena y el sacerdote continuaban viviendo en el pecado, por lo que encolerizados los ancianos buscaron a la mujer para decirle: Chiahuatzimitl trata de apoderarse de ti para llevarte a su morada oscura, para brillar con el esplendor de Quetzalcóatl y Ometzutli, pues está indignado de tus pecados. Ha dicho que te convertirá en piedra, así como a tu seductor, si insistes en llevar una vida marital con ese sacerdote. Sigue nuestros consejos.
si quieres que nuestros dioses te amparen. Incrédula de las amenazas, continuó aquel concubinato. Semanas después, de la noche a la mañana, la pareja se empobreció notablemente. No tenían ya ninguna pertenencia. La sentencia se había cumplido. Fueron arrebatados de su morada y transportados a un sitio inaccesible que nadie conocía. Ahí misteriosamente fueron sacrificados. Según dicen, los pecadores se arrepintieron demasiado tarde, pues aunque oraron fervientemente para alcanzar el perdón, la mano implacable de los dioses descargó su ira sobre aquellos desdichados. Es por ello que desde entonces se pueden apreciar dos peñas, ubicadas al sur de Zacatlán de las Manzanas, cuyo aspecto caprichoso simula una pareja de seres humanos de rodillas que elevan al Dios Supremo una plegaria de arrepentimiento y así implorar la gracia divina. Sepultado vivo. El miedo a ser sepultado vivo es ancestral y profundo. En la actualidad, con la tecnología médica moderna, la posibilidad de ser sepultado prematuramente, virtualmente no existe. Pero en siglos pasados, aunque remota, existía la posibilidad de caer en un estado de inconsciencia parecida a la muerte y ser sepultado o colocado en una cripta, solo para revivir cuando ya era demasiado tarde. Esto era posible en especial en los tiempos de epidemias, cuando el diagnóstico tenía que ser apresurado y la sepultura inmediata. Este temor provocaba pesadillas a muchos escritores, en particular a Edgar Allan Poe, quien nunca escribió un relato de fantasmas, pero sí varios sobre el tema de ser sepultado vivo. El doctor Franz Hartmann, médico y ocultista de fines del siglo XIX, calculaba que solo en Alemania se efectuaban miles de sepelios prematuros. Pensaba que esto podría haber originado la leyenda de los vampiros, pues cuando se exhumaban ciertos ataúdes, el cadáver presentaba señales de haber sido movido. Más que indicar que el cadáver podía ser de un muerto viviente, Hartmann declaró que era más probable que se tratara de una víctima de un sepelio prematuro. El movimiento era indicio de la angustiosa lucha de la persona para salir del ataúd. Las conclusiones de Hartmann parecen estar basadas más en una especulación imaginativa que en alguna clave de investigación seria. Sin embargo, es un reflejo más del temor a ser sepultado vivo que una vez fue compartido por tantas personas. Algunos empresarios sacaron provecho del temor de la gente vendiendo ataúdes que daban a la persona sepultada en vida, un medio de hacer saber a los del exterior que el sepelio se había efectuado demasiado pronto. Un modelo contenía una campana que podía ser tocada desde el interior. Otro estaba equipado con una especie de periscopio. No hay ningún caso auténtico de que alguno de estos ataúdes haya sido usado con éxito por alguien que haya sido sepultado vivo. Se podría concluir que el temor a ser sepultado vivo era exagerado e irracional. Sin embargo, se refleja en registros de anécdotas que eran, y todavía son, relatadas y creídas extensamente. Uno de estos relatos típicos es el de una mujer que cayó postrada por la fiebre tifoidea. Su estado con rapidez se agravó tanto que los médicos estaban seguros de que moriría y mandaron llamar a sus familiares. Sin embargo, su hermano mayor, que era su pariente más cercano, estaba fuera en viaje de negocios cuando tuvo noticia de la enfermedad de su hermana. Regresó tan pronto como pudo, pero cuando llegó le informaron que su hermana había fallecido y el sepelio se había efectuado unas horas antes de su llegada. El doliente hermano se dirigió a toda prisa al cementerio, donde encontró a los sepultureros echando la última palada de tierra sobre la tumba de su hermana. Le suplicó que sacaran el ataúd y lo abrieran para que pudiera ver por última vez a su querida hermana, pero ellos se negaron. Él continuó rogando y suplicando a gritos, y pronto se reunió una multitud. Muchos de los observadores estaban profundamente conmovidos por la pena del hombre. Finalmente, dos hombres dijeron que ellos,
abrirían la tumba para que el hermano cumpliera su deseo. Como la tierra todavía estaba floja, la excavación fue rápida, y en media hora el ataúd estaba fuera y lo abrieron. El entristecido sujeto miró lo que supuso era el cadáver de su hermana. Una de las personas en la multitud creyó ver que el cadáver se movía. Algunos otros también advirtieron un ligero movimiento, y pronto se levantó un murmullo entre los observadores. El cadáver se agitó más y terminó por sentarse en el ataúd. Después de todo, la joven mujer no estaba muerta, solo estaba inconsciente, pero el temor de que la mortal tifoidea se extendiera había provocado que la sepultaran demasiado pronto. Según el relato, la mujer se recuperó, vivió por muchos años después de su muerte y tuvo una numerosa familia. Otros relatos de personas sepultadas en vida contienen un elemento más fantasmagórico. Un hombre llamado Samuel Jocelyn de Carolina del Norte cayó de su caballo, se golpeó la cabeza contra una piedra, fue declarado sin vida por el médico de la localidad y sepultado rápidamente. Pocas noches después del sepelio, Alexander Hostler, viejo amigo de Jocelyn, fue molestado por una pesadilla en la cual la figura de su amigo apareció ante él. «¿Cómo dejaste que me sepultaran si no estaba muerto?», dijo la sombra de Jocelyn. «Pero sí estabas muerto», contestó Hostler. «No lo estaba», replicó la figura. «Abre mi ataúd y verás que no estoy en la posición en la que me sepultaron». Hostler trató de pasar por alto el sueño, pero este se repitió en las noches siguientes, y parecía que continuaría hasta que él hiciera algo. Persuadió a un amigo para que lo acompañara por la noche al cementerio para abrir la tumba de Jocelyn. Cuando levantaron la tapa del ataúd, encontraron que aunque Jocelyn había sido sepultado con el rostro hacia arriba como todo el mundo, el cadáver se encontraba ahora de espalda. De alguna manera se había volteado. El siguiente relato se encuentra en algún punto en la frontera entre los relatos de las personas sepultadas en vida y los tradicionales relatos de fantasmas. Una joven de una opulenta familia se enamoró del hijo de un trabajador de la localidad. Los padres de ella no estaban de acuerdo y trataron de romper la relación sin éxito. Por último, la enviaron a un estricto internado en otro estado. La chica era muy infeliz, pero el estado emocional del chico era peor. Al ser separado de su amor, pareció perder todo el interés por vivir. Se enfermó y su estado empeoró con rapidez. Los médicos no sabían qué pasaba, excepto no tenía deseos de vivir. En pocas semanas falleció. A los padres de la joven les asaltó el remordimiento, pero no tuvieron valor de comunicar el deceso a su hija. Pocos días después del funeral, la chica regresaba a su dormitorio cuando vio uno de los coches de la familia en terrenos de la escuela y con sorpresa advirtió que detrás del volante se encontraba su enamorado. Se alegró de verlo, pero se alarmó porque parecía muy pálido y enfermo. «Oh, Dios mío, ¿qué pasa?», preguntó. «¿Qué ha sucedido?». «Tu familia me pidió que viniera por ti», replicó él. «No sé por qué». Sin molestarse en pedir permiso o siquiera avisar a las autoridades de la escuela que se iba, se subió al coche. Durante el largo retorno el chico casi no habló, y la joven se preocupó. Alargó la mano y le tocó la frente. Estaba fría y húmeda. «¿Estás enfermo?», preguntó ella. «Estoy bien». «Debes tener frío. Toma mi bufanda». Con cuidado colocó su bufanda de lana alrededor del cuello del chico. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, ella se apresuró al interior. Sus padres se sorprendieron. Se impactaron, sería más exacto al verla. Se alarmaron todavía más cuando les dijo por qué había ido y quién la había llevado. Entonces el padre le informó que el chico había fallecido, pero ella se negó a creerle. Si él estaba muerto, ¿quién la había traído a casa? Cuando salieron, el coche estaba ahí. El motor estaba todavía caliente, pero no había señales del chofer. La chica y sus padres fueron a la casa del joven.
y sus padres con pena confirmaron el deceso. Pero cuando escucharon el relato de lo sucedido, se alarmaron y también se asustaron. Decidieron que lo único que podían hacer era abrir la tumba, lo cual llevaron a cabo al día siguiente. El cuerpo del joven estaba en el ataúd, como esperaban, pero alrededor de su cuello estaba la bufanda de lana de la chica.